Buenas tardes y muchas gracias por invitarme y muchas gracias al Ayuntamiento de Hospitalet y a vosotros, al Centro Cultural Sant Josep, por aunaros a la Semana Mundial del Cerebro. Yo soy neurobióloga y trabajo en el Centro de Regulación Genómica. Intento entender las bases neurobiológicas de diferentes enfermedades mentales, fundamentalmente aquellas relacionadas con alteraciones cognitivas. Y hoy voy a hablar dentro del contexto de la Semana del Cerebro. En la Semana del Cerebro, además de todas las actividades que se hacen aquí en Hospitalet, tenemos algunas otras que estamos organizando desde el Centro de Regulación Genómica también, en colaboración con la Sociedad Española de Neurociencia y la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia. Mañana hablaremos de los grandes avances en el descubrimiento del cerebro y vendrá Javier de Felipe del Instituto Cajal de Madrid, que es el director del Human Brain Project, que seguro que lo han oído hablar, es un flagship europeo en el que se ha invertido mucho dinero para que en el 2020 pueda haber una simulación del cerebro en un ordenador, digamos, ¿no? Entonces hablaremos con él a ver hasta qué punto eso es posible o no es posible y qué quiere decir y para qué va a servir y todas estas cosas, ¿vale? Y luego el sábado, al que le apetezca, en un club que se llama Cronopios, que está en la calle Ferlandina, que está en Ciutat Bella, haremos una actividad de música y cerebro. Entonces haremos experimentos con el público, haremos música también e intentaremos entender la relación entre música y cerebro. Y el día 28 en el Centro de Arte Mutuo, en Barcelona también, al lado de Vila Laietana, en la calle Julia Portet, haremos un evento que no es solo nuestro, es organizado por más grupos, y nosotros lo que explicaremos será un proyecto que estamos haciendo de interfaz cerebro-ordenador en el que personas con parálisis cerebral harán música con las ondas cerebrales, con su mente, ¿vale? Pues bueno, pues estáis invitados a todos y espero que os animéis a alguna de las actividades. Bueno, y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De el neuromarketing. Y para situaros en contexto, el neuromarketing aprende mucho de lo que se llaman las compras espontáneas. ¿Qué es esto de las compras espontáneas? Son las compras que nosotros no hemos decidido hacer, ¿no? Sino que vamos ahí y pasa esto, lo vi, me gustó y lo compré. Esas compras espontáneas pueden llegar a representar hasta un 55% de lo que compramos cuando vamos a uno de estos establecimientos de libre servicio, un establecimiento tipo el Prica o el Eroski o el Mercadona o todos estos, ¿no? Y de hecho pueden patologizarse, no sé si habéis visto esta peli, la de compradora compulsiva, pues es un reflejo claro de lo que es esta historia de las compras compulsivas. Y realmente es muy indicativa, ¿no? Hay una de las escenas en las que la chica abre uno de los armarios y se cae todo lo que ha comprado en los 2 últimos meses, es brutal, ¿no? De hecho monta una feria, monta una tienda y saca un montón de dinero para no sé qué causa benéfica, ya no me acuerdo. Bueno, entonces, estas compras espontáneas, el otro día me mandaron a mí un amigo mío que tiene enfermedad de Wilson, pero es un tío muy socarrón, y me mandó un chiste que me hizo mucha gracia y pensé, mira, para la charla de neuromarketing, que decía, es más difícil salir del IKEA que de las drogas. Y es verdad, hay sitios que no sé por qué, sales de allí y dices, porque claro, lo ves y dices, oye, qué práctico esto, y sales y dices, ¿práctico para quién? Si yo esto no lo necesito para nada, ¿no? Entonces, esto que decía Josep María antes, ¿no? Entonces, esa es un poco la clave de muchas de las estrategias que se utilizan, desde cómo colocar la mercancía en los supermercados, ¿no? Lo típico, que vas a la caja y de repente al lado de la caja hay esas cositas, ¿no? Los chicles, las chocolatinas, las pilas, no sé. ¿Dónde se colocan en los estantes las cosas? Y de hecho hay muchísimos estudios que llaman al consumo y hay muchos grandes establecimientos que lo hacen. El Corte Inglés de vez en cuando hace un experimento de estos de neuromarketing, intenta entender
hacia dónde va la gente, qué compra, qué busca, ¿vale? Bueno, y de hecho eso en este momento se ha conceptualizado en una disciplina del marketing que se llama la mercadotecnia emocional. Y hay muchas marcas que apelan, te venden emociones. En realidad los productos son solamente la manera de llegar a las emociones, ¿no? Todo esto ya lo sabemos. Bueno, pues entonces las marcas aprovechan esto, y Coca-Cola nos vende felicidad, y amistad y no sé qué, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué puede explicar la neurociencia de todo esto? La neurociencia puede explicar bastante de por qué se producen esos fenómenos y en qué medida explican el éxito de este neuromarketing, ¿no? De este marketing. ¿Por qué? Pues porque básicamente el funcionamiento del cerebro es el que produce esa actividad mental y por lo tanto nuestro funcionamiento cerebral es el que subyace a todas estas conductas, ¿vale? Fijaos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, porque quiere decir que estamos hablando de muchos niveles de organización. Desde el nivel más macroscópico, el cerebro entero que hemos visto antes, esta es la pinta que tiene cuando lo sacamos del cráneo, ¿no? Así feorro, blandiblum y tal, hasta la parte más molecular, la parte genética. Todos esos niveles de organización van a influir en la respuesta final que nosotros estamos expresando, que nosotros estamos dando frente a cualquier estímulo del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Si hay un nivel genético, quiere decir que no todo el mundo es igualmente susceptible, que no todo el mundo va a reaccionar igual ante los mismos estímulos. Y eso, por una parte, a nosotros, a algunos de nosotros puede que nos proteja, pero es evidente que a las marcas, a los que quieren vendernos algo, les pone una dificultad añadida, que es que no todo el mundo va a reaccionar igual. Entonces tienen que buscar a ver cómo convencen, dentro de que hay una variabilidad, a la mayor parte de gente posible. Entonces, ¿qué hacen? Y eso lo vamos a ver luego, pero ya os lo adelanto. Van a buscar aquellos elementos que son más comunes de especie. ¿Por qué? Porque esos nos funcionan a todos. Hay cosas que nos funcionan a todos. De hecho, yo me metí en neurociencia porque quería entender por qué demonios, cuando a mí se me ocurría algo, resulta que a alguien ya se le había ocurrido. Y además lo había contado mejor que yo, que ya era el colmo, ¿no? Y dices, vale, pues estupendo. Y yo pensaba, pues, ¿qué habrá en el cerebro que hace que al final todos lleguemos a las mismas ideas? ¿Por qué? Bueno, todavía no lo sabemos, ¿eh? Pero vamos, ahí estamos. Bueno, entre estos niveles de organización no solamente está ese nivel genético más, si queréis, predeterminado. Hay otro nivel, que es el nivel celular, y el nivel de network, el nivel de contactos, el nivel de redes. Y esos niveles son importantes. ¿Por qué? Porque en el cerebro, y hoy voy a hacerlo muy corta esta parte porque quiero entrar luego en el neuromarketing, pero en el cerebro es como en la vida. Lo importante son los contactos. ¿Cuándo, cómo y con quién los haces? Pues las neuronas lo mismo, ¿vale? Entonces, ese network, esos contactos, la mayor parte de ellos se hacen dependiendo de la experiencia de cada uno. Por lo tanto, a la individualidad que nos da la genética se añade la individualidad que nos proporciona la experiencia. ¿Vale? Muy bien, pues con esas premisas vamos a añadir un nivel más de complejidad, que es la complejidad en términos numéricos de nuestro cerebro. Estamos hablando de que la experiencia modula un sistema que tiene más de 86.000 a la 11, o sea, 8,6 a la 11. Elementos, vamos a llamarles funcionales.
No quiere decir que sean los únicos, porque además tenemos otras células que también hacen cosas. Además, cada una de ellas puede llegar a hacer hasta 10.000 contactos. ¿Vale? Y en esos contactos, si nosotros entramos en cada uno de esos contactos que se llaman sinapsis, don Santiago Ramón y Cajal, siempre lo cuento porque me encanta, les llamaba besos protoplasmáticos, pero como ahora los científicos hemos perdido la poesía, pues les llamamos sinapsis. De hecho, estuvo ahí peleando el concepto de beso protoplasmático con el de sinapsis, pero ganó el de sinapsis. Bueno, sonaba más intangible y entonces eso gusta más, ¿no? Que nadie te entienda cuando hablas es lo que a la gente le encanta, ¿no? Bien, pues entonces cada una de esas sinapsis, aquí, puede llegar a contener hasta 1 millón de diferentes moléculas e interacciones moleculares, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un sistema complejísimo. Y eso, si venís mañana a la charla de Javier de Felipe, se lo podéis decir. Por cierto, ¿cómo va usted a hacer un modelo computacional de una cosa tan compleja? Ahora se enfadará conmigo porque os he dado esta pista. Bueno, aquí tenemos ese mismo sistema que además tiene otro nivel de complejidad añadido, tiene muchos más, pero os voy a hablar de otro, que es que la forma de las neuronas determina su función. Las neuronas tienen una forma determinada porque necesitan comunicarse con un ámbito determinado. Entonces, esto sería una neurona, esto es el cuerpo celular, estos son las dendritas. Las dendritas, que tienen estos bultitos, estas especializaciones de membrana que se llaman espinas, son los puntos de entrada de información en el cerebro. Entonces, según cómo esté organizado en el espacio ese sistema de entrada de información, lógicamente el ámbito de acción de cada neurona será diferente. Bien. Y cada una de esas sinapsis, cada uno de esos contactos sinápticos, además, tiene un código químico. Dependiendo de qué neurotransmisor se libere, vamos a sentir una emoción o vamos a poder estar alerta o vamos a poder recordar o memorizar algo. ¿De acuerdo? Bien. A todo esto, como hemos dicho antes, se añade que el sistema puede cambiar. Y de hecho cambia en función del aprendizaje. Añade nuevos contactos, reduce otros. De manera que al final lo que hacemos es un conectoma. Podemos definir un mapa de conexiones en nuestro cerebro y ese mapa de conexiones al final es el que nos hace funcionales, el que nos hace poder reaccionar. A ustedes escuchar y a mí contarles lo que les estoy contando. ¿Vale? Bien. Lo más importante para hoy, para esta charla, bueno, no lo más importante, una de las cosas importantes es que finalmente la percepción de este mundo exterior es simplemente el producto de la acción coordinada de diferentes neuronas en diferentes redes neuronales. Y eso es lo que produce esa percepción consciente. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información que recibimos, de hecho, no la procesamos de manera consciente. De todo lo que hay aquí, ustedes, primero, no son capaces de percibirlo todo, porque hay informaciones que están aquí, pero ustedes no las perciben porque no tienen receptores para poderlas decodificar. Las ondas de radio están pasando por ustedes a su través todo el tiempo, pero ustedes no las oyen, a no ser que tengan un receptor de radio capaz de descodificarlas, ¿vale? Pero no es porque no estén aquí, que están atravesándoles a ustedes. Fíjense, no solo eso, sino que mucha de la información que sí que pueden percibir no la están percibiendo o la están percibiendo de manera no consciente. Nosotros tenemos una percepción consciente. He visto, yo qué sé, el ordenador, a la conferenciante, a Josep María haciendo el recording. Pero en realidad todo eso son estímulos complejos y nosotros no somos conscientes de cada una de esas piezas de información. De manera que lo que
se ha llegado a la conclusión, y como hoy no me puedo extender mucho en esa parte, pues se la resumo, es que la experiencia subjetiva es lo que es real, la realidad objetiva es la hipótesis que nosotros hacemos sobre lo que estamos percibiendo, ¿eh? Y de hecho, lo que percibimos no es la realidad, ¿eh? Es nuestra percepción de la realidad. Y eso hace que podamos percibirla un poco como nos dé la gana, ¿eh? Entonces, muchas veces nos pasa eso, que vemos las cosas como las queremos ver. De hecho, es difícil que las veamos como no las queremos ver, ¿no? A no ser que nos convenzan muy convencidos. Bueno, eso tiene un sustrato neurobiológico, ¿eh? De manera que si nosotros hacemos un estudio de neuroimagen, es decir, miramos las áreas que están activas cuando realizamos una tarea, por ejemplo, ver una palabra, pues nosotros lo que sabemos es que se produce una activación de diferentes áreas cerebrales. Pero incluso cuando no la vemos, es decir, cuando no somos capaces de reportar haberla visto, por ejemplo, cuando pasa muy rápido, está por debajo del límite de discriminación perceptual. No podemos verla porque ha pasado demasiado rápido, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Que nuestro cerebro sí que la ha visto. O sea, nuestro cerebro sí está reaccionando. Pero nosotros no podemos decirlo porque no somos conscientes de ello, ¿vale? Lo mismo con los sonidos. Y de hecho, sí que sabemos que esa percepción no consciente se puede tunear. Por ejemplo, en una fiesta en la que hay un follón de cuidado, de repente se levanta, o en una cena, ¿no? De repente se levanta una mamá y todo el mundo dice, uy, ¿y qué pasará? Ha oído llorar a su bebé, cosa que nadie más ha oído, pero ella sí. Ha modulado esa percepción para hacerla consciente. Por ejemplo, bueno, entonces lo más importante es que esa percepción que no es consciente modula nuestra conducta, nos influye, ¿vale? Y les voy a poner un ejemplo. Entonces, esto es un experimento que se hizo, se puso este anuncio a pues un grupo de voluntarios. Bueno, pues un anuncio de Ginebra y tal, muy bien, estupendo. Cuando acabaron de ver el anuncio, había dos grupos, uno era la imagen que ustedes habían visto y otro era una imagen igual pero sin una señal, que no sé si ustedes la han captado, ¿la han visto, la señal que había en el anuncio? ¿Se han fijado? ¿La han visto? Una señal, hay una señal ahí. Bueno, pues cuando tenía esa señal que ustedes no han visto, pero su cerebro sí, los voluntarios que tampoco la habían visto, pero su cerebro sí, resulta que los voluntarios que habían visto la señal consumían mucho más, se les invitaba después al final, tómense ustedes algo, ¿no? Y había la ginebra esta con una Coca-Cola y tal, quieren probarla y tal, ya que han participado. Bueno, pues los que habían visto esa señal subliminal, su cerebro la había visto, aunque ellos no eran conscientes, consumían mucho más, y no solo eso, también estaban dispuestos a pagar más por esa ginebra que los que no habían visto la señal. Bueno. ¿Cuál es esa señal? Esa señal es esta, pone sexo. ¿Lo ven ustedes? S-E-X. ¿Lo ven? Sex. Aquí otro ejemplo, sacado de Google. Lo más curioso es que la toma de decisiones también tiene un gran componente no consciente. Y de hecho, este es un estudio hecho por el grupo de Heinz, en el que lo que vieron es que cuando nosotros somos conscientes de haber tomado una decisión, han pasado 7 segundos desde que nuestro cerebro ha señalado que había tomado esa decisión. O sea, nuestro cerebro, 7 segundos antes de que nosotros seamos conscientes, ya ha tomado la decisión. Nuestro cerebro no somos nosotros, pero lo digo para que nos entendamos. Pero no somos conscientes de haberla tomado hasta después de haberla tomado, ¿vale? Y eso influye, por ejemplo, en este experimento. A ver, que lo vea. En este experimento, lo que se ve es que la mayor parte de la gente toma las decisiones sin saber muy bien por qué las toma.
tomamos una decisión, pero... y eso sí, cuando nos preguntan, ¿pero por qué has decidido? Nos explicamos estupendo. No, he decidido esto porque no sé qué y no sé cuántos. Pero en realidad no tenemos ni puñetera idea. Lo que pasa es que tendemos a explicar todo lo que hacemos. Entonces, esto es un experimento, es el típico test que hacen en los supermercados, ¿no? Aquí tenemos una señora probando unas mermeladas y entonces le ponen una mermelada A en este bote y una mermelada B en el bote azul. Entonces ya veréis la reacción, pero a la señora, ya los que habéis estado en alguna charla mía lo habéis visto porque a veces lo pongo, le han dado el cambiazo. Y os tenéis que fijar un poco en lo que hace la demostradora, porque la demostradora ¡pim!, le pega el cambiazo y donde antes esta chica ha probado la mermelada roja lo primero, luego prueba la azul y escoge la que más le gusta, pero luego vuelve a probar la roja y en la roja ya no está la roja porque le han dado la vuelta, ahora está la azul, ¿vale? Fijaos bien, porque si no, uno no lo ve. Ahí lo tenéis, prueba la roja, dice a ver, a ver, a ver. Sí, no está mal, no está mal. Ahora prueba el azul, mientras tanto habéis visto que ha dado la vuelta al bote, ¿no? Rojo. Ahora prueba el azul. Vamos a ver la reacción, es un poco patosa. A ver, a ver. Ay, qué amarga, ¿no? No me gusta. Y ahora está probando la misma que acaba de probar y ha dicho que no le gusta, ¿eh? Pero ella se cree que es la otra. Ay, sí, esta está mucho más buena, desde luego. La otra se está partiendo porque ya, claro, sabe la verdad de la situación, ¿no? Y dice, sí, claro, sí, es que es mucho más suave. Bueno, quiero decir, es el problema, ¿no?, de las decisiones estas que nos creemos que tomamos, y que en el fondo no tomamos. Y de hecho, si a vosotros os preguntaran por qué habéis tomado tal o cual decisión, vosotros os lo explicaríais a vosotros mismos, pero en realidad, en muy pocas ocasiones tenemos una claridad de ideas de haber tomado una decisión por una razón antes de haberla tomado, ¿vale? Sobre todo en este tipo de cosas. Fijaos, y de hecho, en el tema económico, esto es muy importante. Y hoy no vamos a hablar de neuroeconomía, vamos a hablar de neuromarketing, pero podríamos hablar también de neuroeconomía. Vamos a ver, fijaos, se hizo un estudio en el que se miró cuándo se tomaban las decisiones de forma consciente, ¿no? Pensando, esto vale más, esto vale menos, tal, y entonces, bueno, tal. Bueno, curiosamente, el pensamiento consciente es más importante cuando compramos chorradas. La pasta de dientes, el champú, y comparamos, cogemos 3 champús distintos y a ver cuál vale menos, y a ver qué tiene y por qué vale menos, y no sé cuántos y no sé qué. ¿Sabéis cuándo nos dejamos dominar, sobre todo, por las decisiones no conscientes, por la emoción y tal? Pues cuando hacemos cosas como comprar un billete de avión, comprarnos una cámara de fotos, irnos de vacaciones, ¿no? Entonces ahí ves que es carísimo, pero dices, bueno, va, total, me lo merezco, ¿no? Estas cosas que se dicen. Va, me voy a dar el capricho, ¿no? No tiene sentido. Claro que tiene sentido, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Son decisiones más emocionales, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en las decisiones más importantes, incluso en la bolsa, lo que más prima es la emoción, y por eso la bolsa sube y baja, con cosas que tienen que ver más con cosas emocionales que no con impactos económicos reales. No sé, se divorcia Obama y entonces ¡pum!, cae en la bolsa, ¿no? Dicen, bueno, vale, ¿y qué? Bien, fijaos, además hay toda una serie de influencias culturales. Las influencias culturales finalmente construyen nuestro cerebro y lo construyen a través de ese proceso que os he contado antes, que se llama plasticidad, que sirve para que nos adaptemos al medio, sirve para que podamos interaccionar de forma eficiente con el medio, ¿no? Entonces es como lo de esto, ¿no? El computador dice que necesita hacer un upgrade de mi cerebro para ser compatible con el nuevo software. Seguro que eso os ha pasado a todos. Pues eso requiere plasticidad, requiere que nos adaptemos a un funcionamiento diferente. Aparte de la mala leche que nos entra, ¿no? Cuando te cambian el PowerPoint y ya no encuentras nada por ningún lado. Bueno, pues eso. Pues esa plasticidad lo que quiere decir es que las neuronas van a hacer nuevas conexiones, ¿vale?
yo siempre lo digo, y es como mi objetivo, ¿no? Ojalá que los que estéis aquí estéis haciendo nuevas conexiones, porque eso querría decir que estáis aprendiendo algo. Fijaos, esas nuevas conexiones lo que quieren decir es que va a cambiar nuestro mapa cerebral, nuestro conectoma. Y por lo tanto, eso puede tener un impacto y debería tener un impacto sobre nuestra conducta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué habéis visto ahí? Coca-Cola. ¿Por qué se reconoce tan rápido Coca-Cola? Porque está incluido en nuestra librería cultural. Es parte de nuestra cultura, ¿eh? Y de hecho, uno de los problemas que tenían las antiguas campañas de marketing era, aquí hay gente que está en empresas y lo sabe, que le preguntaban al consumidor, ¿a ti qué te gusta más? No sirve para nada, porque diga lo que diga el consumidor, nunca es lo que luego va a hacer, o en muy pocas ocasiones. Entonces, el preguntarles, ¿a usted qué le gusta más? ¿Nesquik o Colacao? Pues sirve para bastante poco, ¿no? Este es un anuncio, ya verán, les voy a poner ahora un ejemplo del marketing que se hacía en los años 80 y por ahí, ¿vale? Entonces, lo que se intentaba era convencernos. Mire, es que mi coche lo hago muy bien y es muy bueno, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. El que sea de mi edad le va a encantar porque va a volver a la infancia. Bueno, a la adolescencia. Aquí tenemos al ingeniero, ¿no? Los creadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado, espacioso y confortable, elegante y práctico, en el que todo se adapta a usted, y no al revés. SEAT 131, un nuevo coche para no cambiar en muchos años. Hemos cambiado un poco, ¿eh? La publicidad, ¿sí o no? Nos convencían, nos intentaban convencer de lo bueno que era el coche, ¿vale? Hasta la Coca-Cola, ¿eh? Hasta la Coca-Cola explicaba todo. Ahora ya que no dicen nada, no te dicen ni si es sanitario, ni si te lo tienes que beber con no sé cómo, ni si es delicioso y refrescante. Dice, comparte la Coca-Cola con papá. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Bien. ¿Qué hace el neuromarketing? Bueno, lo hace diferente. En lugar de escuchar lo que dice esta persona, mira lo que hace ese estímulo en su cerebro. Y aunque la persona diga sí, si su cerebro dice no, pues dicen, esto no te va a funcionar, chaval. Entonces, por ejemplo, ¿no? Intentan entender cosas como la disociación entre la información sensorial y la información cultural. Por ejemplo, vamos a ver, en las campañas estas de ¿te gusta Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Vale? Cuando tú le dices a la gente, ¿te gusta Coca-Cola o Pepsi-Cola? A los españoles nos lo dicen y a casi todos nos gusta más la Coca-Cola. Si la probamos sin saber qué estamos tomando, y nosotros lo hemos hecho en alguna de las ferias científicas, nosotros dimos 3, normalmente dan 2, y les da lo mismo Coca-Cola que Pepsi-Cola. Nosotros lo hicimos con 3 marcas. ¿Saben cuáles les gustaba más a la gente? La del Lidl. Cuando les decías que era la del Lidl, decían, no, venga ya, no fastidies, esto no es la del Lidl. Tú que sí, te habrás equivocado de vaso. ¿Qué pasa? Nos gusta que es más, si es Coca-Cola, cuando vemos que es Coca-Cola. Si a mí me dan la botella de Coca-Cola, me gusta más que si me dan el vaso de Coca-Cola sin botella. Me sabe mejor. Y de ahí sale la leyenda urbana esa de que ¿cómo se llama esto? Los bidones estos de Coca-Cola. ¿Los? Esos, los tiradores de Coca-Cola, resulta que están peor que la Coca-Cola de botella. Y entonces los entendidos en Coca-Cola te dicen, no, porque tiene más gas o menos gas, y no sé qué, no sé cuántos. Pues es por esto. Y es porque se activan áreas del hipocampo que tienen que ver con las emociones. ¿De acuerdo? Bien. Es esto, ¿no? Nos gusta más la Coca-Cola si sabemos que es Coca-Cola. Y hay una clara correlación. Bueno. Entonces, ¿qué hace el neuromarketing? Lo que hace es utilizar diferentes técnicas
desde hacia dónde miramos hasta qué ondas cerebrales se están produciendo, hasta qué aspecto, o sea, qué expresión facial tenemos, hasta la bioimpedancia, ¿no? Los métodos psicométricos e incluso los análisis de la voz, para ver qué respuesta damos a diferentes, por ejemplo, anuncios. Entonces, realmente lo que hacemos es medir la respuesta cerebral frente a diferentes tipos de anuncios o frente a un anuncio, diferentes partes del anuncio, ¿no? Y eso les sirve a las empresas de neuromarketing para aconsejar a los que quieren vender, a las empresas, cómo lo tienen que hacer, cómo es el anuncio, cómo tiene que ser el anuncio. Entonces, lo que miran es la efectividad global basado en diferentes parámetros, la atención, la emoción, etcétera, etcétera. La retención es la memoria, sería, y un poco la intención de comprar y demás. Bien, por ejemplo, uno de los experimentos que se hizo fue mirar cómo reaccionaba la gente frente al mismo anuncio de vino cuando le decían el precio, cuando le decían este vino es más caro o más barato. Y a la gente le sabe mejor cuando es más caro, ¿vale? Se le activa más el área de la recompensa cuando es más caro. Entonces, un poco la idea es que el neuromarketing es la aplicación de esas técnicas neurocientíficas a la mercadotecnia. Yo hoy os lo voy a contar. Yo no hago juicios de valor, esos os los dejo a vosotros, pero yo os lo cuento. Entonces, la primera cosa que importa son los canales a través de los cuales nos llega la información. El ser humano es muy visual, ¿vale? Nuestra información es muy visual, estamos sobre todo dominados por esa información visual. Entonces, los efectos visuales nos gustan, nos llaman la atención. Que nos hagan estos trucos, ¿no? Como el de este vaso, nos gusta, ¿vale? Por ejemplo, esta es una campaña que se hizo en el aeropuerto de Schiphol, en el cual la gente, los tíos mean fuera, ¿qué le vamos a hacer? Esto de la puntería no es lo suyo. Y entonces siempre había un gasto muy, muy importante en el aeropuerto porque tenían que limpiar los baños muchas veces. Entonces lo que hicieron fue dibujar una mosquita en el váter, en las bazas. Bueno, impresionante. Se produjo un 80% de reducción en esto porque la gente se quedaba mirando y apuntaba mejor. Si lo queréis usar en casa, los que tengáis hijos, pues es un truco muy bueno. Y os ahorráis mucha limpieza y mucho mal olor. Bueno, o este tipo de anuncios, ¿no? Nos llaman la atención, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el neuromarketing? Lo que hace es mirar dónde va a mirar la gente. Claro, estos quieren vender las botas. Evidentemente la gente no se va a mirar solo las botas. Pero aquí está bien hecho porque la bota, por la posición, resulta que atrae la atención. Entonces, a los de Reebok les decían, sí, este anuncio está bien porque aparte del culo de la chica le mira usted a las botas. También está bien, por ejemplo, para saber en los periódicos digitales, las páginas web, puedes decirles dónde está mirando la gente, qué es lo que más les atrae, si está dentro de la información que esa persona o que ese periódico, en este caso, quiere transmitir. O, por ejemplo, para los que hacen bombones, si tú los pones en la web, te pueden decir cuáles les van a gustar más, cuáles van a comer mejor, y cuáles es mejor quitar de la caja. Por ejemplo, los bombones más negros parece que no tienen mucho éxito. Entonces, no solo aprendemos, sino que recordamos a través de los sentidos. Y estos canales sensoriales son los que tienen que utilizar las marcas para relacionarse. Lo que pasa es que no es solamente el canal visual está muy bien, pero la información se retiene muy poquito tiempo, enseguida se pierde. Lo que vemos muchas cosas, pim, y eso se va perdiendo. En cambio, hay otras informaciones que no tienen tanto impacto al principio, pero luego van aumentando el impacto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el marketing se está haciendo multisensorial. Y ya lo saben ustedes. Cuando entramos esta es una tienda de Hollister, pero vamos, podría poner cualquier otra, el Zara, el no sé qué, todas huelen. ¿No os habéis fijado? El H&M, entras y es un tufo, macho, que es impresionante, ¿no?
Y además, claro, a la tercera que entras ya es que no puedes más, porque ya es como echarte los perfumes en el duty free del aeropuerto, acabas que no hueles nada, ¿no? Pero cada una de esas marcas tiene su rollo sensorial asociado, ¿no? El tacto, el algodón de Hollister es un algodón muy suavecito, la ropa del Zara tiene también su propio estilo, su propio tacto, Bien. Bueno, pues ese es uno de los aspectos. El segundo aspecto se basa más en lo que se ha dado en llamar el sistema más subcortical, el sistema más evolutivamente más antiguo, que es el sistema de las emociones. Nuestro cerebro más cognitivo, más moderno, es la corteza cerebral, pero por debajo de ahí nosotros tenemos diferentes sistemas cuyo nivel evolutivo va variando en función de lo dentro y atrás que estén. O sea, en la evolución es como en la evolución, digamos, filogenética, es como en la evolución de cada individuo, como en el desarrollo de cada persona, va todo de atrás hacia adelante y de dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Lo primero, lo más antiguo, es esta zona, que es la zona automática, el cerebro más automático. Lo más moderno es el cerebro más asociativo, la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Bien. Las diferencias, pues tenemos muchas diferencias. Es mucho más antiguo, ya lo hemos dicho. Es más rápido. El cerebro automático es mucho más rápido, porque necesitamos reaccionar más rápido, pero es limitado. No puede decidir. El cerebro más nuevo es más lento, pero es más cognitivo. El cerebro reptiliano vive en el presente y todo, porque claro, si te ahogas en el presente, mejor que reacciones en el presente, porque si no te mueres. El cerebro más cortical, de hecho, no vive en el presente, vive en el pasado pensando en el futuro. Nuestro cerebro o sea, lo que ustedes están percibiendo en este momento ha pasado ya. ¿Vale? Y ustedes ya están pensando en lo siguiente. ¿De acuerdo? Y podemos hacer... ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita poner orden y darnos una experiencia unificada. Y eso es imposible si lo hace al mismo ritmo que vienen las experiencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la información nerviosa se traslada a una determinada velocidad. ¿Vale? O sea, tarda en llegar al cerebro porque hay un espacio físico que recorrer. Por ejemplo, si yo me toco el pie, hasta que eso llega a mi cerebro pasa un periodo de tiempo, aunque va rápido, pero pasa un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es más corto que si yo me toco la cabeza, porque está mucho más cerca, hay menos fibra nerviosa que tiene que conducir la información hasta la neurona que tiene que procesarla, ¿no? ¿Eso está claro? En el caso de Pau Gasol es más todavía, ¿no? En mi caso es menos complicado, pero... Entonces, ahora les voy a pedir que hagan un experimento, y es que se toquen ustedes a la vez la cabeza y el tobillo, por favor, a la de 3, venga, 1, 2, sí, a la vez. El que no lo sepa sincronizar le ayudamos un poco. ¿Lo han notado ustedes a la vez? ¿Lo notan a la vez? De hecho, lo notan a la vez porque su cerebro les está engañando, ¿no? Les está diciendo esto es a la vez porque él sabe que motóricamente está pasando a la vez, pero en realidad no le está llegando la información a la vez. Pero es capaz de medir esa diferencia. Claro. Claro. Claro, no es consciente, porque si uno fuera consciente se volvería loco. Por suerte eso se hace automáticamente, ¿vale? Entonces, no solo eso, sino que, de hecho, la mayor parte de la parte subconsciente sucede de forma automática en ese cerebro más antiguo y la parte consciente es la que se procesa después a nivel cortical. Y esta parte más subconsciente no es controlable, o es menos controlable, ¿vale? Entonces hay un sistema intermedio que no es tan antiguo como el sistema automático, pero que comparte algunas características, que es este sistema límbico, el sistema de las emociones, que está por dentro de la corteza cerebral, del manto cortical. Y ese cerebro límbico es el que se encarga de cosas como la recompensa, el miedo, el asco. Se encarga de esas emociones básicas. Dentro de esas emociones a los humanos, sobre todo, nos gustan las buenas. Si nosotros miramos dentro de aquí, ¿dónde mira la gente? Pues mira a la felicidad, a la confianza, a cosas de estas, ¿vale?
Y eso es lo que utiliza el marketing emocional, ¿eh? Nos encantan las imágenes de bebés y estas cosas, ¿vale? Como los United Colors of Benetton utilizan mucho este marketing emocional. Y esto se da desde que somos pequeños, porque se produce un fenómeno que llamamos empatía. Sentimos lo que siente el otro. Si el otro está contento, nosotros nos ponemos contentos. Si el otro está triste, nos ponemos tristes. Y les voy a poner un ejemplo de cómo esto pasa desde que somos muy chiquitines. I just had to get it on video so you can see that Addis is a natural sweetheart. Bueno, está diciendo que su niño es muy mono. Sees me crying, it makes him want to cry too. Entonces vamos a ver cómo reacciona el bebé cuando llora su padre. Okay. It's okay. Lloran todos, el niño y el otro. Bueno, esto es la empatía, pero fíjense que a ustedes también les ha hecho gracia, ¿no? Les ha emocionado, digamos. Bueno, esa empatía está engramada en nosotros, ¿m? Y de hecho, todos nosotros, menos los psicópatas, que tienen algún problema por ahí, pero la tenemos, ¿no? Entonces, las emociones nos impactan en positivo o en negativo, pero nos impactan, ¿eh? Y las negativas pueden hacerse positivas. Este es un anuncio que me encanta de una chica, una modelo, Winnie no sé qué, que tiene vitíligo y es la modelo de Desigual. Es guapísima, pero tiene estas manchas blancas, ¿no? Este vitíligo. Y de hecho, las emociones que impactan nos influyen mucho. Cuando se mira qué comentarios son los más retuiteados, por ejemplo, o se comparten más en Facebook, son los comentarios estos de emociones negativas, ¿no? De rabia o de enfado. O sea, que eso también nos llama la atención. Y por eso funcionan este tipo de campañas. Esto es una campaña que se hizo en la India, en Bangalore, para evitar el uso del móvil en el coche. Entonces está el señor llamando a alguien por el móvil, a alguien que está conduciendo, y ese alguien pues, se pega una torta. La imagen está reflejando eso, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, esta. Yo tomé algunas fotos en un aeropuerto de Estados Unidos y es así, vamos, es brutal, ¿no? De manera que las propias imágenes ya están explicando el daño que te pueden hacer las cosas. Y de hecho, el marketing emocional es el que más funciona, ¿eh? Es el que más, digamos, influye en nuestro sistema emocional y en nuestro sistema de toma de decisiones. Más que las campañas racionales, que la verdad es que dan poco resultado. O sea, el del SEAT 131 se debía comer poco, ¿eh? Bien, marcas que utilizan el neuromarketing emocional, pues Coca-Cola, Sony, Apple. Coca-Cola siempre utiliza este marketing emocional, que además lo hace según el target, ¿no? Lo cambia. Esta es la campaña de Think Different de Apple, que la verdad es que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Pensemos diferente, esa es muy bonita esa campaña. Y esta es la de Sony Bravia, esta es muy interesante. Se la voy a poner, fíjense un poco, ¿eh? ¿Saben cuál es la clave de este anuncio? Una pregunta. La ¿Cuánto se descomposición del color. Sí. ¿Cuál es la clave? Auténtico, es añadido. ¿Cuál es la clave del anuncio? La descomposición del color. De la realidad. Muy cognitivo eso. ¿Cuál es la clave del anuncio? La rana.
La rana, todos habéis puesto la carita de... ¡Ay, qué mona! La ranita. Y de hecho, este anuncio iba sin rana, ¿vale? Y cuando le quitaban, cuando iba sin rana, resulta que la gente que lo veía no reaccionaba. Cuando iba con rana reaccionaba y además reaccionaba ya más a todo el anuncio, ¿vale? Y de hecho cuando se miraban las ventas, se veía claramente que había un incremento en las ventas. O sea, el añadir la rana supuso un incremento en las ventas del Sony Bravia, ¿eh? La emoción tiene mucho que ver con la memoria. A cualquiera que le pregunten qué pasó el 11S, lo sabe. ¿Por qué? Porque se nos quedó grabado en la memoria emocional. La memoria emocional es muy potente. Si yo ahora le doy a usted mi número de móvil, se lo digo, va a salir de aquí y no se va a acordar. Pero si yo fuera, ¿cómo se llama el del café? No, da igual. Si me lo da a mí, yo me acuerdo. Sí. Vale, buen ejemplo. Pues sí, no, en el caso de ella, no sé si yo fuera el actor este guapísimo que sale en el café, eso, el George Clooney, es que tengo una memoria fatal, usted se acordaría de su móvil, seguro, vamos, ¿no? Bueno, vale, quien sea que sea un sex symbol ahora, que yo me voy perdiendo por el camino. O quien no se acuerda de lo que pasó en el Mundial, cuando el gol de Iniesta. ¿Usted no se acuerda? Pues nosotros nos tiramos todos después a la piscina y ¡ah! Sí, fue emocionante. A mí no me gusta el fútbol. Yo tampoco, pero El partido que he visto entero en su vida. fue emocionante. Exacto. Bueno, eso pasa también con las marcas, ¿vale? Las marcas llevan, o sea, son un ejemplo simplemente para decir que la memoria emocional es más potente. Entonces, las marcas, hay marcas que nos tocan esa memoria emocional. Y marcas que nos tocan esa memoria emocional, pues son muchas. Y lo hacen a partir de ese marketing emocional. Bueno, entonces ahora vamos a ir a otro tipo de análisis que también se hace en neuromarketing. En neuromarketing se intentan utilizar, digamos, los sesgos que tiene nuestro cerebro a la hora de emocionarnos, también a la hora de percibir, ¿vale? Y entonces sabemos que hay una serie de cosas que funcionan porque tocan justamente a ese cerebro menos cognitivo. Por ejemplo, el que las cosas sean centradas en mí, yo me gusto mucho, siempre yo, ¿no? Lo que nos toca, o sea, cuando nos sentimos identificados, cuando nos parece que nos lo están diciendo a nosotros, eso nos gusta. El contraste, se utiliza muchísimo el contraste. Que sean cosas tangibles, que podamos tocar, que podamos entender bien. Y luego que tengan una historia, que tengan un comienzo y un final, ¿vale? Ejemplos, todos los conocemos. L'Oréal, porque tú lo vales. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces triunfa, exactamente. El sentido de la pertenencia. Apple o todas estas compañías que te hacen sentirte parte de un grupo. Yo soy Apple. Selecto o no, pero da igual. Mientras te hagan sentirte parte de un grupo, ya está, ¿no? El contraste. Nosotros funcionamos por contraste, nuestro cerebro funciona por contraste. Esta bola nos parece más grande que esta porque las que hay alrededor son más pequeñas, pero son iguales, ¿vale? Nuestro cerebro funciona siempre por comparación con. No tiene una referencia absoluta, sino que funciona por comparación. Entonces, el antes y el después, ¿no? Este es el típico anuncio de contraste, antes y después. Y esos, si os vais a Google o a un periódico, a donde queráis, hay muchísimos de estos, ¿eh? Pero fíjense que además se puede utilizar ese contraste con una cosa que se llama la distorsión de la proporción, ¿no? de las porciones. Entonces, según donde pongamos la bebida, la misma cantidad nos va a parecer que estamos bebiendo menos o más. Por eso en los bares los cubatas se los ponen en vaso largo, porque te pueden poner menos, pero tú tienes la sensación de que estás bebiendo más.
Exacto, eso además, ¿no? Bueno, eso es interesante para el que quiera hacer dieta, porque ¿verdad que aquí parece que hay menos que aquí? Pero hay la misma cantidad, ¿eh? Entonces, si uno se quiere poner a dieta, plato pequeño, en plato de postre, que así la sensación que uno tiene es que está comiendo más. La tangibilidad, el que podamos tocar las cosas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Cuánto me queda? ¿O corro? Poco, me queda poco, ya lo veo. Por ejemplo, esto es una curva en una carretera de Estados Unidos en la que esta curva era tan peligrosa que había un montón de accidentes. Un montón de accidentes. Entonces, para reducir la velocidad, ¿saben lo que hicieron las autoridades? Lo que hicieron fue pintar las rayas cada vez más cerca. ¿Se fijan? Aquí están cada vez más separadas y aquí cada vez más cerca. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque si están más cerca, yo tengo la sensación de que voy más rápido y freno. Inconscientemente. Sí, exacto. O lo que podemos hacer es como este señor, pone unos baches inventados, unas ilusiones ópticas en forma de bache y la gente va más despacio, con la suerte de que no se fastidian las ruedas. En lugar de los badenes que nos ponen, ¿no? Lo que pasa es que a la tercera que pasa ya te lo sabes, pero vamos. O esta es algo tangible, ¿no? El señor Don Limpio, y claramente se ve, Don Limpio, no hace falta que te lo digan, ¿no? Y lo asocias con la marca, esa sensación de limpieza, ¿eh? Que las historias tengan un principio y un final. Los anuncios ahora todos tienen principio y final, ¿eh? Tienen ese puntito de principio y final. Y me he olvidado de poner uno que era muy mono, pero bueno, lo pondremos al final, sí. Esto es un experimento que se hizo en un colegio, en el que lo que se hizo fue aprovechar el orden de los alimentos para hacer que los niños comieran más sano. Entonces, según cómo colocas los alimentos en la línea de la comida, los niños escogen unos alimentos u otros. No solo eso, sino según cómo combinas los colores, ¿eh? Y las posiciones, ¿vale? Bien, entonces, lo que hemos visto es que tenemos dos sistemas, el sistema más intuitivo, más subconsciente, el sistema más de procesamiento consciente de la información, y hemos visto que el que predomina en influenciar nuestra toma de decisiones es este sistema más intuitivo. Entonces, el hacer los cálculos, ¿no? El hacer nuestros cálculos de las cosas, como por ejemplo, si yo ahora les pregunto, esto es una información más cognitiva, ¿no? Si el cuaderno y el lápiz cuestan 1,10 € y el cuaderno cuesta 1 € más que el lápiz, rápidamente, ¿cuánto cuesta el lápiz? Calcúlenlo bien. Cuesta un euro más que el lápiz. Y el cuaderno y el lápiz cuestan 1,10 €. Bueno, piénsenlo ustedes en casa. No. Bueno. Entonces, claro. Entonces, el tema está que si nos basamos en nuestro cerebro cognitivo, seguramente conseguiremos muy pocos compradores de nuestro producto. Las campañas basadas en lo bueno que es mi producto y lo estupendo que soy yo y lo bien que trato a mis clientes y no sé qué, no acaban de funcionar. ¿Qué funciona? Funciona el unirlo junto con una información emocional y funciona el unirlo con una idea original. Nos encanta la novedad y nos encanta también la emoción. Sí, exacto. Y les voy a poner un ejemplo de un profesional de lo que se hace en la radio. Sí, bueno, exacto. Un ejemplo de un marketing aplicado a una situación de la calle. No evidentemente no es real, ¿no? Pero es muy bonito. Y a mí me gusta mucho. Según cómo se venden las cosas, ¿no? Fíjense. Está en inglés, pero se entiende bien, ¿eh? Estoy ciego, por favor, ayuda, dice el cartel.
Se cambia el cartel, cambia lo que pone. Y algo ha hecho que ha funcionado, ¿no? Dice, ¿qué hizo con mi cartel? Dice, puse lo mismo pero con otras palabras. Y dice, es un día precioso y no lo puedo ver. Entonces, cambie, bueno, esto es cambia tus palabras, cambia el mundo, ¿no? Pero vamos, básicamente lo que quiere decir es eso, ¿no? Que cómo cambia el mundo cambiando de palabras. Y a mí siempre me gusta terminar con una frase de Hitch, que dice que la vida no se mide por las veces que respiras, sino por esos momentos que te emocionan. Así que nada, muchas gracias.